Para mí es un placer estar aquí a pesar de que soy el último orador y sé que tengo que acortar un poco mi presentación para no pasarnos de hora demasiado. Ha sido un día largo para todos. De lo que voy a hablar hoy es cómo estos estudios internacionales comparativos se pueden convertir en acciones concretas y cómo las acciones intergubernamentales y organizaciones intergubernamentales también pueden ayudar a que se cumplan estas acciones a nivel nacional. Voy a hablar sobre un tema muy particular, pero creo que es bastante significativo. Es importante fomentar un clima de tolerancia entre los creyentes de distintas comunidades. Y esta tolerancia la ha enfatizado la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, desde el año 99. Y las decisiones posteriores ha tratado que los países, los estados hagan más para promover una sociedad más plural y para promover unas relaciones más armónicas entre los distintos grupos religiosos. Para garantizar esa armonía, estos compromisos han subrayado el papel de la educación no solo como un derecho que garantiza a todo el mundo sin discriminar a nadie sino también como una herramienta para fomentar una apreciación de la diversidad religiosa, para promover un mayor entendimiento entre las religiones y para vencer prejuicios contra los musulmanes, judíos, cristianos y otras religiones, con el fin de dar soporte a los países participantes que combaten intolerancia y discriminación. La OSCE es la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa y la ODIHR es la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos. Nuestra oficina ha desarrollado una serie de herramientas educativas que promueven el recuerdo del Holocausto y que tratan de combatir los prejuicios. Las guías para los educadores para combatir la intolerancia contra los musulmanes se elaboraron en el año 2011 y buscan ayudar a los educadores que tienen que abordar nuevos desafíos que se enfrentan a casos de intolerancia y discriminación. Y reconocen que los educadores necesitan disponer de las herramientas, de las habilidades para combatir las formas modernas de racismo y xenofobia. Esta iniciativa surgió tras una serie de consultas y de reuniones con los educadores y altos representantes. Esto se llevó a cabo durante 2009, donde los participantes expresaron la necesidad de guías o de directrices sobre cómo manejar casos de intolerancia y discriminación en las escuelas, puesto esto se había convertido en algo especialmente preocupante en el contexto de la guerra contra el terrorismo y estas preocupaciones habían sido reconocidas por la OSCE y los estados participantes de manera colectiva rechazaron el asociar el terrorismo con una religión o con una cultura completa y condenaron los crímenes de odio, los delitos de odio contra los musulmanes y además reconocieron la contribución de todas las civilizaciones y que era necesario reconocer la contribución de todas las culturas y de las civilizaciones. Después de estas rondas de consulta, continuamos nuestro proyecto de consulta durante la elaboración de un primer borrador. Organizamos varias reuniones y consultamos con diversos expertos, organizaciones de índole musulmana, asociaciones de jóvenes, de educadores
en toda la región OSCE, incluyendo España, y aportaron todas estas partes interesadas, aportaron sus ideas durante el proceso de elaboración de este primer borrador. Las guías de las que estamos hablando creo que son importantes, en particular por tres razones. En primer lugar, es la primera vez que una herramienta educativa que aborda con esta forma concreta de intolerancia e islamofobia se ha desarrollado a un nivel internacional. Es la primera vez que una herramienta para combatir la islamofobia se ha desarrollado a nivel internacional. Los profesores nos decían que tenían una serie de directrices sobre cómo combatir el racismo, el antisemitismo, pero no tenían nada para abordar la islamofobia. Así que había una necesidad, había un espacio por cubrir. El segundo aspecto importante de esta herramienta, que es un documento muy autoritativo, porque no ha sido publicado solo por la OSCE, por un organismo, sino también por otros organismos internacionales intergubernamentales muy respetados, como son la UNESCO y la COE, que tienen ya una larga trayectoria en el desarrollo de herramientas similares. Y otro aspecto importante de esta guía es que están accesibles, los hemos publicado en distintos idiomas. De momento las hemos publicado en 5 idiomas, entre los cuales se encuentra el español, pero el proceso de traducción todavía no ha finalizado y también lo vamos a traducir al búlgaro, al griego, al italiano. Allí donde hay una solicitud se traducen las guías a ese idioma. Las guías se han diseñado para la educación primaria y secundaria, que son las que tengo aquí en la mano, también para la educación formal principalmente, pero también se puede utilizar en el marco de la educación no formal y las pueden utilizar legisladores, la sociedad civil, profesores, etc. Y es muy útil. Se puede utilizar como base para formación de profesores y etc. Tiene múltiples objetivos o cubre múltiples aspectos. Y ahora me gustaría hablar sobre el contenido, sobre la sustancia de estas guías. Comienzan con lo que conlleva la intolerancia y cómo se manifiesta la intolerancia contra los musulmanes. Nuestra descripción es bastante general, pero era muy difícil alcanzar un consenso más concreto. Describimos actitudes de discriminación y de intolerancia contra individuos, contra personas individuales, y qué tipos de manifestaciones nos podemos encontrar. Pero esta descripción reconoce la dificultad para describir de manera más precisa este fenómeno. Así que el término musulmán decimos que hay que ser interpretado de manera amplia, no solo para los musulmanes practicantes, sino otras personas que puedan tener un aspecto que el resto interprete como musulmán. Las guías también tienen 6 puntos sobre intolerancia. Representan una amenaza, son inferiores y que, por supuesto, la cooperación con ellos es imposible. Damos ejemplos cómo se pueden manifestar estos prejuicios de manera práctica en la escuela, incluyendo ataques físicos a las personas que llevan pañuelo, insultos o exclusión de las niñas musulmanas de ciertas actividades en la escuela, dando por hecho que no van a participar. Los profesores y los alumnos tienen que tener las destrezas adecuadas para responder a estas manifestaciones y para atajar estos ataques. En las directrices, en estas guías, proponemos 6 enfoques de los educadores para combatir la intolerancia contra los espacios abiertos para la discusión, evaluación y monitorización. No son opciones alternativas, sino que combinadas conforman una estrategia general.
Por ejemplo, en la gestión de la diversidad en todas las formas de vida significa que todos los niños conocen sus derechos, pero también es su responsabilidad conceder esos derechos al resto de niños en ese respeto, igualdad y derecho a tener su propia religión. Y eso fomenta un mejor aprendizaje y las relaciones. Pero a la hora de elaborar unos códigos de conducta y cómo convertir en la Iglesia un lugar más inclusivo y más seguro. Esto incluye los espacios abiertos para discutir aspectos negativos de los estereotipos y su dimensión social. Todos estos sociales hay que llevarlos a la práctica, monitorizando y hay que monitorizar y evaluar de manera regular. Las guías también ofrecen información sobre estrategias eficaces para abordar la intolerancia contra los musulmanes en el ámbito educativo. Empiezan con respuestas a los incidentes o a conflictos y llegan hasta la prevención de estos incidentes y a la creación de un ambiente de diversidad inclusivo. Por supuesto, esto también requiere hay que responder a los prejuicios antimusulmanes. En los guías se ofrecen algunos ejemplos de discursos que combaten esos prejuicios. Para responder a estos prejuicios también esta adecuación religiosa en el colegio también existe, el código de vestimenta, los rezos de los viernes, y esto es importante explicárselo a los alumnos. Esto fue un tema bastante complicado de abordar, porque por supuesto cada país tiene un marco legal distinto, una tradición distinta, pero nuestra sugerencia fue que lo primero hay que negociar, implicar a los padres y a los alumnos en primer lugar, y en segundo lugar, cuando hay algún tipo de traba o de restricción administrativa o legal, este mensaje hay que decírselo claramente a los padres y a los alumnos. Este mensaje hay que transmitirlo de la manera adecuada, pero incluso cuando hay en esos marcos legales y administrativos, las autoridades educativas tienen que hacer el mayor esfuerzo posible para adecuar la realidad religiosa de las diversas comunidades. Estas guías subrayan eso. Las autoridades religiosas pueden contribuir a limar las asperezas, así que animamos a que los educadores presenten distintos tipos de material, y también hemos llamado la atención sobre la necesidad de garantizar que todos los alumnos tienen la oportunidad de aprender sobre las distintas religiones sin discriminación. Las guías también sugieren que el currículum sobre las distintas religiones tiene que hacerse de acuerdo o tras haber establecido consultas con las distintas religiones para evitar el sesgo. En nuestras guías podemos encontrar diversos ejemplos sobre materiales de enseñanza, incluyendo materiales desarrollados para España y para otros países. No voy a hablar mucho acerca de este aspecto, enseñanzas sobre el Islam o sobre la cultura musulmana. De hecho, cuando hablamos con las autoridades educativas gubernamentales y les preguntamos qué están haciendo para combatir los prejuicios antimusulmanes, la mayoría de los casos nos dicen: estamos dando cursos sobre el Islam y sobre los musulmanes, y esto está bien, pero no es suficiente.
Esto lo ha mencionado nuestro primer ponente. Tenemos que ir más allá de la adecuación. Tenemos que ir más allá de limitarnos simplemente a enseñar lo que es el Islam y lo que es la religión musulmana. Hemos aprendido lecciones del pasado y hemos aprendido cosas, por supuesto. No, de la misma manera que no combatimos el antisemitismo enseñando lo que es el judaísmo, lo que los profesores tienen que hacer, tienen que enseñar sobre la islamofobia, y esto es lo que falta en los colegios, y es en estas guías que hemos elaborado. Lo que sugerimos es fomentar este enfoque y proporcionamos las herramientas necesarias para realizar esta enseñanza. Nosotros explicamos que no tratamos de acusar a los estudiantes de que son islamófobos, sino tratamos de que piensen de manera crítica, de que basándose en su propia experiencia puedan reconocer o puedan ser capaces de reconocer sus propios prejuicios, de que sean capaces de ponerlos sobre la mesa como punto de partida. Y en estas guías ofrecemos ejemplos sobre cómo el arte, el humor, los medios, exposiciones, ejercicios en clase. Hay un montón de elementos que pueden ayudar a promover o a fomentar este pensamiento crítico. Por ejemplo, materiales de kits educativos anti-islamofobia que se pueden encontrar en el Reino Unido, en Canadá, recursos en línea, recursos en Internet, por ejemplo, las intervenciones de 2001, una herramienta en línea sobre la historia oral. Hay bastantes ejemplos y están presentes en esta guía. Y también contiene información. Esta guía contiene información sobre el marco normativo en un anexo. Así como para concluir, quiero subrayar algunas faltas o algunas cosas que tienen que tener en cuenta los profesores cuando usen este material. En primer lugar, las guías hay que leerlas como un documento, no hay que leerlas como un documento para seguir al pie de la letra. Además, los educadores tienen que tener en mente el contexto específico en el que ellos están trabajando, y en tercer lugar, la religión la identidad es algo muy complejo y no hay que incluir solo la religión como uno de los factores constituyentes, sino que hay otros factores constituyentes que también hay que tener presentes a la hora de analizar la islamofobia. Y para terminar, estas guías constituyen solo un punto de partida. Necesitamos trabajar más y necesitamos desarrollar más herramientas, y los profesores y la formación de profesores es algo fundamental. Tenemos estas guías aquí en España y espero que tendrán un mayor alcance, que les llegará al mayor número de profesores. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, por favor pónganse en contacto con nosotros. Mañana estaré aquí, así que muchas gracias.